Hola, hola, muy bonito día, querida comunidad de ovejas negras. ¿Cómo están? Saludos, espero que se encuentren muy bien. Pues estamos aquí iniciando el en vivo, por ahí les compartí en las historias que nos íbamos a conectar el día de hoy para darle continuidad a este análisis que hemos estado haciendo desde la mirada sistémica, desde la mirada de las constelaciones familiares, de la vida del personaje de Chespirito. Hemos hecho algunas reflexiones. El día de ayer hicimos este análisis desde esta visión, tomando en cuenta también su fecha de nacimiento. En esta ocasión, el análisis que les compartí está combinado con su carta astral. Comentábamos ayer que la carta astral, desde la mirada de las constelaciones, nos es útil para acceder a esa información oculta, a esa información que no pudimos obtener por datos, porque estamos desconectados de nuestro sistema de origen, por ejemplo, en el caso de los adoptados, en el caso de las personas que van perdiendo los datos de su historia, precisamente porque van trascendiendo las generaciones anteriores. Espero que te sea útil porque además esta segunda parte del análisis tiene muchísima visión también feminista con respecto a las amantes. ¿Cuál es el rol de las amantes en el sistema familiar? Las amantes son también parte del sistema, parte del árbol familiar y sin embargo también son excluidas, repudiadas. Se les transfiere mucho a las amantes la responsabilidad y la culpabilidad de romper hogares, como en el caso de Florinda Mesa, que al día de hoy sigue recibiendo el hate, estos mensajes de odio. Fíjate cuántos años han pasado y todavía en la memoria colectiva no se ha borrado esta idea, esta percepción de la sociedad de cómo desde esos recuerdos, desde ese cómo se configuró su historia de pareja, pues hay gente que está en contra de esa relación, precisamente porque rompió un hogar, porque también se santifica muchísimo a la esposa, a la buena esposa, a la buena mujer que cayó, que guardó silencio, que soportó, que toleró infidelidades. Entonces se hace esta dinámica triangular y que también la sociedad participa desde el juicio, desde el cómo se ve y cómo se percibe. Hoy te voy a compartir la mirada sistémica de las amantes y tomando como referencia precisamente esto que está en tendencia muchísimo, que es la historia de Chespirito, de Roberto Gómez Bolaños, que ayer decíamos en la primera parte del análisis que pues es un personaje muy emblemático en la historia del colectivo mexicano. Yo crecí con esa serie. Muchas gracias por estar aquí, Guadalupe Armenta, saludos. Dice, hola, aquí estamos, gracias, te agradezco tu compartir, está muy interesante y acertado. Muchas gracias, Lupita. Pues te invito a participar, a hacer tus preguntas. Te voy a compartir aquí un poco también de mi visión feminista con respecto a estos temas de los triángulos amorosos dentro del sistema familiar. Son heridas que también se heredan. Los triángulos, las amantes, las exclusiones, por ejemplo, de los hijos de las amantes y de los padres infieles, pues también son temas que van transfiriéndose de generación en generación y que caemos en esos roles también como consecuencia de la historia que no ha sido vista, que no ha sido incluida, que no ha sido visibilizada. Ay, ¿qué pasó aquí? Que no ha sido visibilizada, que no ha sido incluida, ¿no? Entonces voy a voltear aquí la camarita porque estoy representando con estas tres figuras, estoy representando a Graciela, a Graciela, la primera esposa de Chespirito, a Chespirito, aquí, y a Florinda Mesa. Te voy a compartir algo que leí en las redes, tomando como referencia esto que acabo de mencionar, acerca de cómo la sociedad ve a las amantes. Y lo vemos ahorita en las generaciones del presente, en estas parejas de la farándula, en estas parejas famosas, como también la percepción del público se pone siempre del lado de la esposa de la pareja oficial. Al que es infiel parece que se invisibiliza porque toda la culpa, la responsabilidad, el odio se transfiere a las mujeres que han tomado el rol
como amantes en esa relación. Dice una frase sistémica muy memorable con respecto a las amantes, que quien elige el lugar de amante renuncia a ser pareja. En este sentido, pareciera que no aplica para Florinda Mesa, porque aquí se rompe una regla donde decimos que las amantes, sistémicamente se rompe una regla donde decimos que las amantes nunca se van a poder convertir en esposas. Pero en la realidad de los hechos, según nos muestra la historia y lo que han dejado ver a través de la imagen pública que ellos han querido ofrecernos, pues vemos que en realidad Florinda Mesa no fue pareja. Fue primero un amante y luego fue una madre, pero en realidad quizá nunca pudo tomar realmente ese rol de ser pareja, aunque se casó con él, aunque vivió con él, aunque dejó a la esposa para irse con ella, aún con todo y eso, en la realidad de los hechos, la pareja funcionó más como una pareja parental, donde uno de los dos es el padre o la madre de la relación. Entonces, en ese sentido, aunque oficialmente ante los ojos públicos se casaron, la reconoce como su esposa, como su mujer, sin embargo, ya en la dinámica de la relación, pues es más una madre que una pareja. Pero fíjate, esto lo tomé de una página en Facebook que se llama Hombres siendo hombres, ¿ok? Pero fíjate, al respecto de estas parejas que han estado en el ojo público recientemente, espérame, se me movió aquí. Recientemente dice lo siguiente: Shakira, Casu y Belinda, que son las que están ahorita en el ojo del huracán, en la figura pública, que tienen mucho que ver con la historia que estamos contando hoy, ¿no? Que estamos analizando. Entonces dice, y si Graciela Fernández hubiera hablado, porque lo que se dice es que guardó silencio, ¿fue una buena esposa porque guardó silencio? ¿Eso te dice que es una buena esposa para ustedes? Es una pregunta interesante a reflexionar. ¿Qué es una buena esposa y qué es ser una mala esposa? Desde las creencias personales, desde la conciencia familiar, desde la conciencia colectiva, ¿qué sería ser una buena esposa? Desde estas mismas conciencias, ¿qué sería ser un amante? Entonces, dice aquí, y si Graciela Fernández hubiera hablado, el caso actual de Roberto, Florinda, Graciela y sus hijos deja claro que el problema no es la traición, es el testimonio. Una mujer puede ser engañada, reemplazada, olvidada, pero si lo dice, se convierte en la villana. ¿No me crees? Vamos a analizar los casos. Shakira lo convirtió en arte y la llamaron ardida. Está dolida, no lo supera, está facturando con el despecho. Casu escribió su duelo, ya habló sobre ello solo una vez y la volvieron meme, ya aburre. Ella sabía a dónde se metía. Ella no luce tan bien como Ángela, según lo que se comentaba en ese momento en que ella empezó a expresar lo que había vivido en esa relación con este cantante Cristian Nodal, ¿no? Y cómo ahorita ante la sociedad Ángela Aguilar es la villana de la historia. A Ángela Aguilar le está pasando algo similar a lo que le pasó a Florinda Mesa. Algo similar. En el caso de Shakira, por ejemplo, esta amante que tuvo Piqué, pues no es tan figura pública, por eso no se ve tanto el repudio social, porque no está tan accesible ante los medios, ante el ojo público. Pero en el caso de Ángela Aguilar, le están dando con todo, o sea, reflexionamos en cómo le transferimos al amante la culpa de esa ruptura amorosa, de esa ruptura de pareja, cuando decimos que nadie puede entrar a una relación donde no se hizo un espacio para llegar. Cuando un tercero entra a una relación de pareja es porque aquí se hizo un espacio. Hay una separación. Decíamos en los pilares del amor, que te dejé un en vivo grabado ahí en YouTube, donde hablábamos precisamente de lo que permite que la relación de pareja evolucione, crezca y pueda trascender sus crisis. Cuando las crisis no se trascienden, comienza la separación, la distancia, se dejan de ver, cada quien está por su lado, se comienzan a desconectar. Y entonces, a nivel inconsciente, a nivel del alma, comenzamos a pedir la compensación de eso que nos está faltando.
empieza el alma a tratar de reparar esta ausencia. Cuando no la puede hacer con la persona con la que está unida o con la que está unido, lo que hacen es buscar una persona que venga a hacer lo que el otro no puede, lo que el otro no quiere o lo que ya no hay para dar. Muchas veces las buenas esposas se vacían, lo dan todo. Por ahí te dejé un video en mi perfil hablando de la buena esposa, de cómo las buenas esposas se convierten en madres y al romper ese orden de la relación de pareja, al transgredir la jerarquía en la pareja, de que uno se coloca como madre o padre de la relación, entonces se pierde la relación y se reconfigura, se convierte en otra cosa. Relación parentalizada en la pareja, le llamamos estas dinámicas entre madres e hijos, por cultura, por tradición, por sistemas de creencias heredados, así se ha acostumbrado, donde las mujeres toman esos roles maternales con respecto a las personas que eligen como compañeros de vida. Entonces, fíjate lo que dice aquí. Bueno, estábamos en Casu, ¿verdad? Que Casu, Nodal y Ángel Aguilar es otro triángulo amoroso que está ahorita muy todavía en tendencia. Cada vez que sale Ángel Aguilar, le recuerdan lo que hizo. Es como si no le permitieran poder reivindicarse, poder cambiar la percepción, poder comenzar de nuevo, poder a partir de ese error o de esa equivocación, hacerlo diferente, hacerlo correcto. Sin embargo, también la misma dinámica en la que ellos se mueven, que es muy pública, pues les impide poder empezar de cero, porque están muy expuestos, ¿no? Entonces dice, luego en el caso de Belinda señalada por una sola canción, la tóxica, la interesada, mientras su expareja compartía conversaciones privadas y presumía nuevas parejas, ella era convertida en la culpable universal. O sea, hay diferentes formas de ver un triángulo amoroso. A veces se culpa a la esposa, a veces se culpa al amante, pero rara vez se pone el ojo, la mirada en el que fue infiel. Rara vez se voltea a ver a este hombre. Rara vez se le cuestiona. Rara vez se le pregunta, oye, ¿qué has hecho para evitar relacionarte de forma machista con tus parejas? ¿Qué has hecho para no volver a traicionar la confianza que se deposita en ti? Entonces, volviendo a la imagen o al rol de Graciela como pareja, dice esta página, Graciela fue la esposa de Roberto Gómez Bolaños durante más de 20 años. Con ella tuvo 6 hijos. Mientras grababa El Chavo del Ocho, él inició una relación con Florinda Mesa. Poco a poco, Graciela desapareció de la narrativa, murió en silencio. Nunca contó su versión, quizá por decisión propia o por miedo de dañar la imagen de Roberto. Pero ese silencio hoy se interpreta como madurez, porque no se defendió, no señaló a nadie, es exaltada, ¿ok? Aquí lo voy a volver a leer, dice, quizá por decisión propia o por miedo a dañar la imagen de Roberto, pero ese silencio hoy se interpreta como madurez, porque no se defendió, no señaló a nadie, por eso es exaltada. Lo que decíamos, ¿no? O sea, la verdadera esposa, la mujer elegante, la que no hizo escándalo, la más bella. Se admira el que guarde silencio la mujer. Porque si llega a hablar es una resentida, no lo supera, ya llégale amiga, siempre con lo mismo, siempre con el mismo cuento, ya no te estés quejando, tú tuviste la culpa. Ese tipo de reacciones o respuestas son las que muchas veces escuchan las mujeres cuando están involucradas o caen dentro de dinámicas de triángulos amorosos. Pero entonces dice aquí la reflexión, pero si Graciela viviera y hablara, sería tachada de tóxica, resentida, quedada en el pasado. Se quiere agarrar de la fama de Roberto, porque cuando una mujer cuenta lo que vivió, para ella el juicio es más fuerte que la compasión. Y Florinda no sería ahora la villana, sería su mejor opción del genio, su justificación. Es importante dejar claro que Chespirito no fue víctima, fue un hombre casado que engañó a su esposa con muchas mujeres y la dejó por una actriz más joven 20 años que él, en su propio set, o sea, en
campo de trabajo, pues él se involucra, que esta es una regla sistémica, oveja negra. Involucrarte, por ejemplo, con colaboradores, con la secretaria, era una conducta bien machista. Sigue siendo hoy en día, todavía hay hombres que transgreden el campo laboral e involucran la vida personal dentro del campo de trabajo. No respetan esos límites, ejercen también su poder sobre los subordinados. A veces hay acoso laboral dentro de los campos laborales, dentro de los sistemas laborales. También encontramos ese tipo de dinámicas, ¿no? Pero aquí, pues él, en cierta manera, pues es una relación donde es asimétrica porque él es el jefe y ella es 20 años menor que él, además. Sin contar que ella también estaba en una relación y ya tenía anillo de compromiso y todo. O sea, todo un dramonón en esta historia que nos cuentan Florinda Mesa y Chespirito a través de su vida, lo que hicieron público, lo que se investigó, y ahora la serie pues nos muestra la serie otro pedacito de la historia para poder nosotros comprender lo que ha ocurrido, pero más allá del chisme, porque de pronto hay todos estos creadores de contenido que lo llevan como el chisme y todo eso, más allá del chisme, creo que estas historias, ponerlas aquí al servicio también de la educación, ponerlas aquí al servicio de nuestra propia reflexión, de el analizar cómo estamos haciendo las cosas, cuál es nuestro sistema de creencias, cómo miramos a las mujeres, por ejemplo. Hoy yo te lo quiero compartir desde la perspectiva también feminista del camino que yo he recorrido. Escuchaba el otro día en un video que decía que todos hemos estado con una persona casada. Yo no creo que todos, pero sí muchas personas nos hemos involucrado con personas casadas, ¿ok? A lo que yo voy es que lo que a mí me sucedió cuando yo entré a este camino hermoso de los círculos femeninos, me cayó un veintotote en ese momento, en donde cuando nosotros estamos ahí ante la posibilidad de caer en la tentación, de involucrarnos en triángulos amorosos, también por amor a las mujeres y por la reconexión que hemos hecho por lo femenino, con lo femenino, por esa reconexión que hemos hecho con lo femenino, por esa sanación que hemos hecho en nuestro linaje femenino, no traicionamos a una mujer, porque eso también habla, te fijas que ahora se está incluyendo muchísimo el término sororidad. La sororidad también incluye eso, respetar el territorio de las mujeres. Y decíamos el otro día que el territorio también es nuestra relación de pareja. Nuestra relación de pareja es un territorio que cuidamos, protegemos, nutrimos, damos a ese territorio lo mejor de nosotros. A veces no damos lo mejor de nosotros como consecuencia de nuestras heridas, de nuestros programas, de nuestras lealtades y del trauma que llevamos en nuestro corazón, en nuestra alma, pero también por el trauma heredado. En este sentido, ayer analizábamos la parte de la infidelidad en Chespirito y decíamos que parte de una hipótesis que podemos plantear en este sentido de la infidelidad de Chespirito es que de esa manera se unía a su padre. De esa manera Chespirito lo incluía. Se parecía a él en eso y era como a nivel inconsciente lo sentía cercano, se sentía como él, de una forma equivocada, porque eso causa daño. Esas decisiones dañan al otro, porque rompen estos acuerdos, ¿no? Estos acuerdos de exclusividad que son implícitos muchas veces, que a veces no tenemos esas conversaciones incómodas con nuestras parejas donde les decimos, oye, a mí sí me gusta la exclusividad, novio o novia, dependiendo, ¿no? A mí sí me gusta que seamos exclusivos. El día que tú quieras o te atraiga otra persona, pues prefiero que terminemos, porque yo no puedo compartir, yo no puedo estar estableciéndome en relaciones de triángulos. Hay gente que sí, hay gente que le gusta estar en relaciones abiertas. En este sentido, hablando de la infidelidad de Chespirito, era parte de su personalidad ser infiel, pues entonces seguramente Graciela pasó por alto muchísimas veces esto, hasta el momento que se desgasta tanto, uno se acostumbra tanto a los cuernos, a la infidelidad, que se enfría todo, uno se vuelve indiferente, se acostumbra, porque también la costumbre
desde el campo de lo femenino, viene a partir de la dependencia económica o de la codependencia que se ha establecido en esa relación. Entonces, los triángulos amorosos cumplen una función. Muchas veces la función que cumplen los triángulos tiene que ver con que la pareja no se separe. Suena bien paradójico y a veces a la gente no le gusta escuchar la postura de las constelaciones en este sentido de las amantes. Algunas cosas pueden sonar muy machistas y muy patriarcales, pero para que esta pareja se pudiera mantener unida más años, más tiempo juntos, las amantes llegan a bajar el estrés a través del desfogue sexual de este hombre. Dice, bueno, ya tengo acá lo que acá no me dan, entonces me puedo aguantar más rato, porque aquí tengo todavía cosas que me son útiles, que me importan, que me convienen. Todavía quiero seguir teniendo aquí a la mamá, porque pues ella no va a cumplir esa función. ¿Quién me va a lavar mi ropita? ¿Quién me va a hacer la comidita? ¿Quién va a cuidar a mis hijos? Porque tuvo 6, ¿no? ¿Quién va a hacer toda esa función que ella hace de cuidado, de protección, de amor, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces llega el amante a bajar el estrés, a bajar esa necesidad, a calmar esa hambre que tiene la pareja de la sexualidad, porque es un pilar. ¿Te acuerdas que te decíamos que uno de los pilares de la relación de pareja es la sexualidad? A veces la pulsión sexual no es la misma en uno y otro. Y si hablamos desde la mirada femenina, pues hay muchas mujeres que tienen reprimida muchísimo su sexualidad. Traen muchísimas creencias desde las ideas del pecado, ideas religiosas, ideas que las hacen verse como sucias. Muchas veces las mujeres llegan a los círculos femeninos, de hecho, sin ni siquiera haber tenido una experiencia de masturbación. Le dejan al hombre completamente la responsabilidad de su sexualidad. Y te decía el otro día que la sexualidad es personal, es una responsabilidad propia. Nosotros decidimos ejercerla o no ejercerla, dependiendo el sistema de creencias, las herramientas que hemos integrado para nuestra vida, pues mantenemos esa área de nuestra vida viva. A veces esa área de nuestra vida está muerta. ¿Por qué? Pues también por todos los hijos que tuvo. Imagínate todos los cambios hormonales que esa mujer tuvo que experimentar para poder parir 6 hijos. O sea, de entrada todos los hijos que tuvieron. Ese es el sistema familiar que se configuró. Una pareja que tuvo 2, 4, aquí van, que tuvo 6 hijos, ¿no? Ahí están. Entonces, imagínate el desgaste emocional, el desgaste físico, el desgaste incluso álmico de esa mujer. Nos dice la sistémica que cada vez que da a luz a una vida, cada vez que la gesta y cumple todo ese ciclo de gestación, una parte de ella se va con los hijos. Una parte de ella está con ellos. Sus células están con ellos. O sea, todo lo que la madre da en el proceso de gestar, de lactar, de criar, de sostenerlos hasta que pueden solos. Y entonces ellos, mientras está la mamá criando, sosteniendo y cuidando, pues tienen mucho tiempo disponible, porque en esos tiempos, fíjate, cuando a él le tocó iniciar su carrera, estaba iniciando la televisión en México. Estaba iniciando en ese momento. Entonces, él se le vino mucha carga de trabajo, pero también muchas tentaciones. Ese ambiente también está muy, digamos, está lleno de trampas para el ego. Y si ayer decíamos, Chespirito tenía una doble hambre de éxito. Buscaba el éxito por él mismo, pero también buscaba el éxito para reivindicar a su papá, para colocarlo también junto con él en ese éxito que el padre jamás alcanzó, también por su propio destino, también por sus propias conductas y su manera de ver, ¿no? Aquí, es importante dejar claro que Chespirito no fue víctima. Fue un hombre casado que engañó a su esposa con muchas mujeres y la dejó por una actriz más joven, 20 años más joven que él. También Graciela y entre Florinda Mesa hay una diferencia de 12 años. Entre ellas hay una diferencia de 12 y entre ellos hay una diferencia de 20.
¿Qué más dice aquí? Florinda Mesa ha contado que Roberto tuvo relaciones con varias mujeres del elenco, o sea, tenía la costumbre de involucrarse en el ambiente laboral con mujeres. Esa es como una forma de usar su poder, de alterar también el orden sistémico de lo laboral. Y era mujeriego, tenía poder, tenía fama y todo eso lo usó a su favor. Pero hoy muchos dicen que fue un genio, que eligió mal. Fue un genio que eligió mal, es lo que dicen de él. O sea, no lo cuestionan. ¿Te fijas hasta dónde llega también esta parte de normalizar que el hombre tiene pues esas conductas y que hay que aceptarlo y que no hay que cuestionar y que hay que quedarnos calladitas y que hay que seguir como ese patrón de comportamiento y que está bien que lo hagan así, ¿no? En el momento en que se empieza a cuestionar esto, pues también se empieza a hackear este sistema en el que hemos estado involucrados e involucradas muchísimas personas. Desde generaciones y generaciones se ha establecido la infidelidad como parte del sistema familiar, como parte del sistema. O sea, pareciera que ya el hecho de tener aquí una familia formada entre un hombre y una mujer y con hijos, se da por hecho que tarde o temprano este hombre ya le va a dejar de gustar por la edad, por esta pulsión, por este impulso también biológico. Recordemos que el hombre trae el impulso biológico, esta pulsión de la vida que nos dice la sistémica, de ir transmitiendo la vida para que lleguen más generaciones al mundo. Pero estamos hablando de hombres que no se han deconstruido. Estamos hablando de hombres que no tienen dominio sobre sus impulsos, sobre su sexualidad. Estamos hablando de hombres que han sido educados a hacerlo así, sin detenerse a pensar en las consecuencias, en cómo se va a sentir la otra persona, qué va a pasar con el destino de los hijos. El impulso es más grande, la pulsión no la pueden controlar, no la pueden dominar. Y entonces cometen esto a lo que ellos le dicen errores, que más bien es un programa. Para mí no es un error, es un programa de comportamiento. Es un patrón que se repite. En cada generación del sistema familiar encontramos amantes, hijos excluidos fuera del matrimonio, encontramos estas dinámicas de triangulación normalizada donde ya de antemano la esposa sabe que el esposo tiene otra, pero se tiene que quedar ahí porque no hay movilidad social para la mujer. En muchos sistemas familiares las mujeres no tienen de otra más que aguantar, porque no se han desarrollado, porque también culturalmente pues se ha establecido así los sistemas familiares. Entonces dice, fíjate lo que dice aquí, la narrativa lo absuelve. La narrativa la culpabiliza solamente a ella. Ella es la mala, ella es la bruja del cuento. Ahorita ella está haciendo comunicados para que la dejen de atacar porque se le fueron con todo otra vez. O sea, el pueblo tiene memoria, ¿no? Así como el cuerpo tiene memoria, el pueblo tiene memoria. Y esta serie viene a revolver esa historia. Otra vez saca a la luz la forma en cómo ellos se relacionaron, lo que Chespirito hizo, qué fue lo que Chespirito dejó por Florinda Mesa. Después de eso, qué sucedió con su destino, con el destino del programa, con sus proyectos, con su sistema familiar, con la mamá de sus hijos. ¿Cuál fue el destino? Aquí dice que murió en silencio, nunca dio una declaración, lo protegió. Muchas veces las mujeres, a pesar de esta cadena de traiciones y de infidelidad, siguen amando a la persona. Entonces, también a veces por amor guardan silencio, porque dicen, bueno, pues así fue, ya no me quieres, ya no estás a gusto conmigo, vete a vivir tu vida. Hay veces que un acto de amor también se transforma en dejar ir, en soltar. A veces hay amores que no van a poder llegar a esa frase que dicen hasta que la muerte nos separe. A veces va a llegar antes la separación y llega por errores, por tentaciones en las que caemos, por las circunstancias, el destino, por las lealtades, por los patrones de repetición, por los síndromes aniversario. Tantas cosas nos mueven desde lo inconsciente, oveja negra, que cuando empezamos o iniciamos un proceso de autoconocimiento a través de nuestro sistema, de nuestro árbol, de nuestro transgeneracional,
nos comienzan a hacer mucho sentido la historia. Nos comenzamos a comprender mejor el para qué estamos haciendo las cosas como lo estamos haciendo. Eso, además de darnos conocimiento, también nos da opciones, posibilidades de hacerlo diferente. No podemos cambiar la historia si no la conocemos. La repetimos precisamente porque no la hacemos consciente, porque nos sentimos los de atrás, porque traemos esos patrones de comportamiento integrados en nuestra memoria emocional, integrados en nuestra genética. Nos transmiten todo eso en el movimiento de la concepción, se viene esa información para nosotros y a partir de eso escribimos el guión de nuestra vida.